Mujer, decidida, libre y feliz. Hemos llegado a una etapa de la mujer comprendida de los 35 a los 42 años. Una etapa maravillosa en donde nosotros comenzamos a cosechar lo que hemos sembrado años anteriores. Si hemos vivido intensamente esos años, seguramente hoy, como mujeres, debemos ya haber formado un hogar, o por lo menos tener la aspiración a formar uno. Haber encontrado ya nuestra verdadera vocación y estarla ejerciendo. Sentir una madurez psicológica, emocional e intelectual, y sentirnos completamente realizadas. Pero nos debemos preguntar, ¿cuál es nuestra realidad personal? ¿En qué realidad vivimos actualmente? ¿En realidad estamos cosechando lo que hemos sembrado? ¿O cómo nos encontramos como mujeres? ¿O vienen a nuestra mente pensamientos negativos, como por ejemplo, no soy feliz porque no estudié lo que hubiera querido? Tuve muchas limitantes en mi juventud para alcanzar mis sueños. No soy feliz porque tal vez me casé muy joven, o no soy feliz porque aún no ha llegado el hombre adecuado a mi vida. Si eres madre, te preguntas, no soy feliz a pesar de tener mi familia, porque paso mucho tiempo en el trabajo y no puedo pasar mucho tiempo en casa con mis hijos. O al contrario, pasas mucho tiempo en casa y no dedicas tiempo para ti. O al mirarte en un espejo, miras que el tiempo ha pasado y el aspecto físico ya no es el mismo de hace varios años. Y eso muchas veces nos hace sentir frustradas, imperfectas. Pero aún así no hacemos nada por cambiar esta realidad. O vives lamentándote y pensando en el pasado, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? ¿Por qué no tomé una decisión diferente? Al mirar toda esta realidad, lo primero que debemos hacer es un examen de conciencia. Ver cuál es nuestra realidad, cuáles son nuestras fortalezas y debilidades que hemos formado en todos estos años. Para nosotros tomar una decisión hoy de hacer un cambio, para poder cosechar cosas maravillosas en el futuro. Un segundo aspecto que debemos tomar en cuenta es analizar cuánto tiempo nosotros pasamos en las redes sociales. De pronto queriendo copiar, imitar o tal vez comparándonos con la realidad de mujeres que miramos en redes sociales que no sabemos si es real o ficticia. Y esa comparación nos hace dudar de nuestras propias capacidades, nos hace poner en duda todo lo que seríamos capaces de hacer sin imitar a nadie. Como tercer aspecto, debemos aprender a vivir al instante, es decir, liberarnos de todo lo que nos esclaviza al pasado y muchas veces cuando lo recordamos cambia nuestro estado emocional actual. Ese pasado ya no lo vamos a poder cambiar. Es por eso que debemos aprender a vivir este instante, para aprender a conquistar el mundo con seguridad, con firmeza, con amor y con alegría. Mantén una vida activa, elimina el sedentarismo, practica un deporte, haz ejercicio, aliméntate bien. Cuidar de nuestro aspecto físico en esta etapa es muy importante, sin caer en los extremos, en las vanidades y en los desequilibrios, cuidando nuestra salud y rescatando la naturalidad femenina propia de esta etapa maravillosa, donde nuestra energía está a flor de piel. Prepárate y aprende. No creas que porque tenemos cierta edad ya no podemos estudiar lo que siempre quisimos. Aprende un idioma, aprende un arte. Aprende algo que te haga sentir feliz e inspirada, porque estamos en una edad maravillosa para seguir aprendiendo todo lo que nos hace felices. Cambia tus hábitos. Lee libros de la sabiduría que te muestren las claves para mejorar. Rodéate de personas que te ayuden a ser mejor, que te inspiren a mejorar en tu vida. Intégrate con la naturaleza. Permite que el sol día a día te irradie con su luz y te dé la fuerza, la inspiración para cumplir todos los objetivos que te vas a plantear en esta etapa. Siéntete libre de integrarte con la magia de la naturaleza, que seguro te dará la inspiración para mejorar en esta etapa. Basta de los días tristes, frustrantes, deprimentes, que no nos dejan seguir adelante. Estamos en una etapa maravillosa, donde estamos más vivas que nunca, y eso es lo que debemos irradiar. Si tú quieres saber qué es lo que pasará
En los años posteriores, después de haber tomado las mejores decisiones en esta etapa, te invitamos a ver nuestro siguiente video a través de nuestro canal Mujer Universal, un espacio en el que vamos a aprender cómo nosotros como mujeres podemos alcanzar la felicidad y la plenitud día a día.